Me llamo Judith Crawford. Tengo 45 años y nunca imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcios en Nashville, Tennessee, viendo a mi esposo, con quien llevo 5 años de matrimonio, intentar robarme todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo. Me quedo con la mitad de tus millones, incluyendo el patrimonio de tu abuela, anunció Bradley con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Su voz resonó por la sala como si estuviera anunciando los números de la lotería, rebosando la confianza que da creer que ya has ganado. El aire matutino en la sala del tribunal se sentía denso y opresivo. Los paneles de madera oscura se extendían del suelo al techo, y el aroma a cuero viejo y documentos legales nos envolvía. Podía oír el lejano zumbido del tráfico de Nashville afuera, la gente continuando con su vida normal, mientras la mía era analizada minuciosamente frente a desconocidos. Bradley se sentó frente a mí con su abogado, con aspecto de haber cobrado ya su premio. Su traje caro, uno que yo había pagado, claro, estaba perfectamente planchado, y su cabello rubio estaba peinado hacia atrás de esa manera que antes me encantaba, pero que ahora me hacía sentir fatal. Cada vez que se ajustaba la corbata o se alisaba el pelo, recordaba cómo esas mismas manos me habían sostenido una vez, susurrándome promesas de eternidad. Su señoría, continuó el abogado de Bradley, con su maletín repleto de documentos que describían el elaborado plan de Bradley. Mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes conyugales, incluida la sustancial herencia que la señora Crawford recibió durante su matrimonio. Los espectadores de la sala se inclinaron hacia adelante en sus asientos, fascinados por lo que suponían que sería un acuerdo económico cuantioso. Algunos probablemente estaban haciendo cálculos mentales, preguntándose cuánto se llevaría Bradley. Incluso algunos periodistas habían llegado, atraídos por los rumores de un divorcio multimillonario que involucraba a una prominente empresaria de Nashville. La jueza Richardson, una mujer severa de unos 60 años con cabello gris acero, revisó la documentación inicial con una expresión neutral. Llevaba más de 20 años presidiendo el Tribunal de Familia y supuse que conocía todos los trucos del mundo. Pero algo me decía que no había visto lo que estaba a punto de revelar. Bradley se giró levemente para dedicarme lo que probablemente creyó una sonrisa victoriosa. Su audacia me llenó de sangre. Era el mismo hombre que solía traerme café a la cama, que decía amarme por quien era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira elaborada. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiendo dentro el sobre manila que lo cambiaría todo. El corazón me latía con fuerza, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Señora Crawford, me dijo el juez Richardson directamente, ¿tiene alguna respuesta a estas afirmaciones? Me puse de pie lentamente, saboreando el momento que había estado esperando. Su señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. En retrospectiva, debería haber visto las señales de alerta mucho antes. Bradley me había cautivado en un momento particularmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 y dirigía mi consultora Brightwell Analytics, con un éxito modesto, pero poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi mejor amiga hasta su muerte, 3 años antes de conocer a Bradley, y todavía estaba de luto por su pérdida cuando él apareció en una conferencia de negocios en Memphis. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. «Eres brillante», decía mientras me veía revisar los informes financieros. «Nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú». En aquel momento, pensé que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora me di cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Bradley trabajaba como gerente de ventas en una farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. «Creo en invertir en las personas que me importan», decía cuando cuestionaba sus gastos. La propuesta llegó después de 8 meses. Elaborada y costosa. Una cena privada en un barco fluvial con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era impresionante. Probablemente valía más que su salario anual, aunque no pensé en eso en ese momento. Mi abogada, Patricia Holbrook, había insistido en un acuerdo prenupcial. Toda empresaria exitosa necesita protección,
explicó. No es romántico, pero es práctico. Me sentí incómoda al hablar de esto con Bradley, preocupada de que pensara que no confiaba en él. Pero su reacción me sorprendió. Se rió y le restó importancia como si nada. Claro, cariño, lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando que el amor no necesita letra pequeña. Es solo una formalidad romántica, había dicho, garabateando su firma con un gesto florido. Patricia había sido minuciosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes existentes, sino también cualquier herencia futura o crecimiento del negocio. El patrimonio de tu abuela acabará siendo tuyo, me recordó. Esto garantiza que permanezca en tu familia, donde le corresponde. El verdadero shock llegó a los 18 meses de matrimonio cuando recibí la llamada sobre el patrimonio de mi abuela. Me lo había dejado todo: su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y $2,8 millones en fondos cuidadosamente administrados. La reacción de Bradley debería haber sido mi primera pista. Se le iluminaron los ojos cuando le conté lo del dinero. $2,8 millones, repitió, como si no pudiera creerlo del todo. Judith, somos ricos. La forma en que dijo somos debería haber hecho sonar las alarmas. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de Bradley cambiaron drásticamente. Renunció a su trabajo a los 6 meses, alegando que quería explorar nuevas oportunidades. Lo que hizo fue gastar mi dinero como si fuera su mesada personal. Compró un coche de lujo para hacer contactos. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo $30,000 cuando el negocio fracasó. Reservó vacaciones caras, se unió a un club de golf exclusivo y empezó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que cuestionaba una compra, me recordaba que éramos socios y que las parejas debían confiarse mutuamente las decisiones financieras. La manipulación era sutil pero constante, y debilitaba mi resistencia con culpa y declaraciones de amor. El punto de quiebre llegó hace 6 meses cuando descubrí que Bradley había estado diciendo en el club de campo que la herencia era dinero familiar, que nos pertenecía a ambos. Empezó a presentarse como inversionista y emprendedor, olvidando convenientemente mencionar que todas sus inversiones se hicieron con el patrimonio cuidadosamente preservado de mi abuela. Cuando lo confronté, Bradley se puso a la defensiva y luego se volvió cruel. «Actúas como si fuera un gran secreto que me casé con alguien mejor», espetó. «Todos saben que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de conocernos, solo eras un solitario adicto al trabajo sin vida social». Sus palabras me hirieron profundamente porque había algo de verdad en ellas. Había estado sola, y Bradley había traído emoción a mi vida. Pero me di cuenta de que había estado jugando una estrategia a largo plazo, presentándose como mi salvador mientras planeaba sistemáticamente reclamar todo lo que había heredado. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré correos electrónicos entre Bradley y su abogado hablando sobre la estrategia de divorcio. Llevaban meses planificándolo para maximizar su posible acuerdo. Fue entonces cuando contacté con Patricia y solicité el divorcio yo misma. Ahora, de pie en esta sala del tribunal, estaba listo para mostrarle a Bradley exactamente lo que su avaricia le había hecho ganar. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre manila que Patricia había preparado. La sala quedó en completo silencio, salvo por el suave crujido del papel y el lejano zumbido del aire acondicionado. La expresión confiada de Bradley vaciló cuando me vio acercarme al estrado del juez. «Su señoría», dije con voz firme y clara, «creo que el tribunal debe revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre la división de activos». La jueza Richardson extendió la mano. «¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Crawford?» «Es un acuerdo prenupcial, señoría, uno que mi esposo firmó antes de casarnos hace 5 años». El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y electrizante. El abogado de Bradley, un hombre delgado llamado Gerald Weston, se levantó de la silla como si le hubieran dado una paliza. «Señoría, no nos informaron de ningún acuerdo prenupcial. Esto es sumamente irregular. Siéntese, señor Weston», ordenó el juez Richardson, rompiendo ya el sello del sobre. «Examinaré los documentos y determinaré su validez».
Regresé a mi asiento con la mirada fija en Bradley. Su rostro había pasado de la confianza a la confusión, a algo cercano al pánico, en 30 segundos. Le susurraba frenéticamente a su abogado, y pude distinguir fragmentos. Ella nunca mencionó... Finalmente Gerald se dirigió a la corte. Habiendo perdido por completo su confianza anterior, mi cliente quisiera solicitar un breve receso para revisar estos documentos más a fondo. La jueza Richardson miró su reloj. Señor Weston, ¿no realizó la presentación de pruebas sobre posibles acuerdos prenupciales antes de presentar sus reclamaciones de bienes? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Bradley estaba tan seguro de su estrategia que ni siquiera mencionó la posibilidad de un acuerdo prenupcial. Les doy 10 minutos para revisar el documento, declaró el juez Richardson. Pero debo advertirles que este parece ser un acuerdo legalmente vinculante que afecta significativamente las reclamaciones de su cliente. Durante el receso, observé a Bradley y a su abogado conversando intensamente cerca de las ventanas de la sala. Los gestos de Bradley se volvieron más animados y desesperados a medida que Gerald explicaba las implicaciones. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el momento exacto en que Bradley se dio cuenta de que su plan había fracasado por completo. Al reanudarse la sesión, Gerald se lanzó de inmediato a una argumentación legal desesperada. Su señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Crawford lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de activos. El juez Richardson no pareció impresionarse en absoluto. Señor Weston, ¿afirma que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Su señoría, mi cliente confiaba en que su esposa sería honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Bradley siempre se había enorgullecido de ser astuto, alguien capaz de interpretar a las personas y las situaciones. Ahora su abogado argumentaba que era demasiado confiado para entender un contrato legal. El documento está claramente identificado como un acuerdo prenupcial, observó el juez Richardson. Incluye advertencias habituales sobre la necesidad de buscar asesoría legal independiente. ¿Su cliente decidió renunciar a ese derecho? Sí, su señoría. La jueza Richardson dirigió su atención directamente a Bradley. Señor Crawford, cuando firmó este documento, ¿alguien lo obligó a hacerlo? ¿Se vio sometido a algún tipo de presión o coerción? La cara de Bradley estaba roja de vergüenza y rabia. No, su señoría, pero pensé que solo eran trámites. Judith lo hizo parecer irrelevante. ¿Leíste el documento antes de firmarlo? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Bradley miró a su alrededor desesperado, como buscando una vía de escape. El silencio se prolongó hasta resultar incómodo para todos los presentes. Señor Crawford, le hice una pregunta directa. Lo ojeé, admitió finalmente Bradley. Pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión del juez Richardson fue una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Crawford, usted firmó un documento legal sin leerlo tras renunciar a su derecho a asistencia legal. ¿Y ahora pide a este tribunal que lo invalide porque no lo tomó en serio? La sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, fascinados por la humillación pública de Bradley. La jueza Richardson carraspeó y comenzó a leer directamente del acuerdo prenupcial. Sección 4. Párrafo A. Todos los bienes que poseía cualquiera de las partes antes del matrimonio seguirán siendo propiedad propia de esa parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará propiedad propia y no estará sujeta a división en caso de divorcio. Bradley agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La sección 6 aborda la pensión alimenticia, continuó el juez Richardson. Cita. Ninguna de las partes tendrá derecho a pensión alimenticia ni a pensión alimenticia de la otra, independientemente de la duración del matrimonio o de la disparidad de ingresos. Esta sección fue rubricada por ambas partes y firmada por testigos por separado. Su señoría. Me puse de pie. ¿Si puedo dirigirme a la corte? Prosiga, señora Crawford. Cuando heredé los bienes de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogado si la herencia estaba protegida por el acuerdo prenupcial.
Confirmamos que estaba completamente cubierta. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con los bienes conyugales. Este fue el último clavo en el ataúd de Bradley. El juez Richardson asintió con aprobación. Señora Crawford, ¿utilizó alguna parte de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas? No, su señoría. Mantuve mis ingresos regulares para los gastos del hogar. La herencia se ha mantenido completamente separada. Bradley explotó. Eso no es verdad. Nos compró cosas. Nos pagó las vacaciones. Señor Crawford. La voz del juez Richardson era gélida. Está fuera de lugar. Siéntese inmediatamente. Pero Bradley ya no podía razonar. ¿Esto es una locura? Llevo 5 años con ella. La apoyé emocionalmente. Renuncié a mi carrera. Dejaste tu trabajo para gastar mi dinero, dije en voz baja. Gerald tiraba de la chaqueta de Bradley, intentando que se sentara, pero Bradley estaba en plena crisis. ¡Me tendió una trampa!, gritó. Me hizo creer que éramos socios. Me hizo creer que el dinero era nuestro. Señor Crawford, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo saque de mi sala. La amenaza finalmente apagó la ira de Bradley. Se sentó pesadamente, jadeando, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto su verdadera personalidad. El hombre avaricioso, y con derecho a todo que se casó conmigo por dinero y... Luego se comportó como una víctima cuando su plan fracasó. Jueza Richardson se quitó las gafas para leer y miró directamente a Bradley con una expresión que podría haber congelado el fuego. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. No tiene derecho a absolutamente nada de los bienes prematrimoniales, la herencia ni los negocios de su esposa. Las palabras impactaron a Bradley como golpes físicos. Se quedó boquiabierto mientras miraba con total incredulidad. ¿Nada?, susurró. Nada, confirmó el juez Richardson. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Crawford, ¿tiene documentación de las deudas contraídas únicamente por su esposo? Patricia me entregó una carpeta gruesa. Sí, su señoría. Deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y cuotas del club de campo por un total aproximado de $87,000. Señor Crawford, continuó el juez Richardson, no solo no recibirá ningún bien de este matrimonio, sino que seguirá siendo personalmente responsable de la deuda de $87,000 que acumuló. La sala del tribunal estalló en murmullos. Bradley había pasado de esperar millones a enfrentarse a la bancarrota en 30 minutos. El mazo cayó con firmeza. El tribunal concede la solicitud de divorcio presentada por la señora Crawford. No se transferirán bienes al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecerán con la parte que las contrajo. Se levanta la sesión. Mientras la gente salía, Bradley me gritó desesperado. ¡Judith! Tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado. Me giré para mirarlo por última vez. Bradley, todo se acabó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero, en lugar de amarme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan. Lo hizo tu avaricia. Al caminar hacia las puertas del juzgado con Patricia a mi lado, me sentí más ligero que en meses. La pesadilla por fin había terminado, y la verdadera naturaleza de Bradley había quedado expuesta a la vista de todos. En los meses siguientes, la vida de Bradley se desmoronó por completo. La deuda lo obligó a declararse en bancarrota, destruyendo su crédito y reputación. Perdió su membresía del club de campo, le embargaron el auto, y su vida amorosa se volvió inexistente a medida que se corría la voz sobre su plan de cazafortunas. Utilicé una parte de mi herencia protegida para fundar la Fundación Crawford, que ofrece asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios. La sabiduría de mi abuela sobre la protección del patrimonio familiar me salvó de algo más que pérdidas económicas. Me salvó de ser utilizada toda una vida por alguien que veía mi amor como una simple vía para obtener dinero fácil. A veces, la mejor protección contra quienes quieren aprovecharse de tu corazón es un trozo de papel que son demasiado arrogantes para leer con atención. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla.
Y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas de justicia y redención.